días. Hemos escuchado recién un mensaje de lujo de Marcos, así que no quiero tirarle un bar de agua al océano. Obviamente ya hemos recibido un montón de palabras de Dios, pero siendo que cerramos la cumbre y nos vamos a nuestras casas y aquí se termina todo y aquí termina esta fiesta y nos volvemos a la vida cotidiana y bajamos al bar, no, mala onda, ¿no? Pero es lo que va a pasar, así que hay que prepararse. Así que tengo algunas recomendaciones de el ¿y ahora qué? Ahora que escuché de tantas metodologías, de tantas ideas, tantos consejos en la cumbre, ¿cómo vuelvo a mi casa a ser el mejor líder de la nueva generación que puedo ser? Y aquí te va. Número uno, mi querido líder, es tiempo de que todos y cada uno de nosotros nos grabemos que el ministerio fluye más de quiénes somos que de lo que hacemos. ¿Cómo es eso, Lucas? Lo repito. El ministerio fluye más de quiénes somos que de lo que hacemos. No se trata de aprender nuevos trucos ministeriales, no se trata de aprender nuevas metodologías, se trata de ser la clase de líder que Dios te está llamando a ser en este tiempo de la historia. Tu carácter determina tus resultados ministeriales mucho más que lo que sepas hacer con un micrófono en la mano. Con tristeza, debo decir que algunos líderes jóvenes todavía en América Latina creen que la gran clave del ministerio juvenil es preparar una linda reunión de jóvenes el fin de semana. Líderes, Dios no nos llamó a hacer reuniones. Por eso me fastidia cuando me encuentro con líderes que creen que la gran clave del ministerio, ¿cuál es? Que la banda de alabanza suene igual a Gilson. Esa es la gran clave. Y a mí me encanta Gilson, qué bueno que vino Chris. Y digo esto con mucho respeto, pero te doy una noticia. La banda de alabanza de tu iglesia puede sonar mejor que Gilson y ser un fracaso tu ministerio. Porque el Señor, se quedaron con el amén ahí pagando, porque el Señor no nos llama a hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana. Esto no se trata de hacer reuniones, esto se trata de hacer discípulos. Y la mejor manera de hacerlos es aprender de Jesús. Jesús impactó a sus discípulos con su ejemplo. Él fue un modelo de aquello que demandaba de aquellos que le seguían. Y eso es lo que nos toca a nosotros también tener en cuenta. Si quieres ser la mejor clase de líder que puedes llegar a ser, tienes que ser un modelo de lo que enseñas. Tienes que trabajar en tu carácter y en tu vida interior. La vida cristiana no se limita a una lista de cosas que no hacemos. A mí de chico también me fastidiaba que en algunas iglesias se dé la idea de que ser cristiano se trata de portarse bien. ¿Qué hacen los cristianos evangélicos? Se portan bien. No fuman, no toman, no bailan, no dicen malas palabras, van al templo el fin de semana, ponen cara de novela venezolana durante la adoración. Cuando no le saben el nombre a alguien le dicen hola hermano, hermana. Por dentro están pensando, ¿cómo se llama esta vieja? ¿Quién es este gordo? Pero le dicen hermano. Tenemos Biblia, vamos al templo, nos portamos bien. Eso nos hace cristianos. No, mis queridos, Cristo no murió en la cruz de Calvario para que nos portemos bien. Cristo murió en la cruz de Calvario por amor. Un amor tan sublime, tan espectacular, tan increíble, tan poderoso, que cuando lo abrazamos, vivimos aquello que Jesús prometió, que la vida abundante. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero preguntarte, líder, si estás disfrutando esa clase de vida que el Señor te vino a dar. Porque la noticia es que no importa lo bien que predique, no importa lo bien que cante, no importa lo bueno organizador de eventos que pueda ser, si no estás disfrutando de la vida cristiana que el Señor nos vino a dar, no hay manera que contagies a esta generación para ser esos jóvenes que Dios está soñando que estos jóvenes lleguen a ser. El ministerio, mis queridos, tiene que ver con impartir aquello que nosotros disfrutamos. Por eso la gran pregunta que tenés que llevarte de esta cumbre es: ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Y cómo nutro mi vida espiritual? ¿Cómo hago para disfrutar lo que Dios tiene para mí? No se trata de una lista de cosas que no hacemos o de cosas que hacemos, no se trata de manejar bien un micrófono, se trata de disfrutar la vida de Cristo. ¿La estás disfrutando? Se trata de disfrutar la llenura del Espíritu Santo. ¿La estás disfrutando? Porque la noticia es que tus jóvenes se van a dar cuenta. Una buena y una mala noticia que tengo para darles en cuanto al ministerio juvenil es que en el ministerio juvenil los adolescentes tienen un radar de hipocresía. ¿Sí o no? Esa es una buena y una mala noticia. Es buena porque eso nos demanda que trabajemos en nuestra vida espiritual. Pero es una mala
noticia también, porque algunos que solamente se conforman con preparar una linda reunión de jóvenes una vez por semana y que creen que todo tiene que ver con manejar bien un micrófono, tarde o temprano lastiman a sus jóvenes y sus adolescentes. ¿Por qué? Porque simplemente están enfocando todo en el culto y no son modelos. Y sus jóvenes pronto se desentusiasman con la fe. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su líder no vive lo que predica. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lástima cuando eso sucede! Mis queridos líderes, no hay manera de ver levantarse una generación espiritual si nosotros no somos líderes espirituales. Por eso la gran demanda, la gran recomendación para llevarnos de esta cumbre es trabajar en nuestra vida interior. Y 3 consejos que te doy rápido, si te podría dar muchos más, son los siguientes. Número 1, aprende a sumergirte en la palabra del Señor, porque allí el Señor está esperándote justamente para darte de esa vida. Escúchame bien, la Biblia no es un libro de historia hebrea, la Biblia no es un libro de religión, la Biblia es una historia que nos revela el plan de Dios para nuestra vida. El secreto de la Biblia es darnos cuenta que allí hay principios que tienen que ver con este plan de Dios para que disfrutemos la vida abundante. Ahora, con tristeza tengo que decir que noto que muchos líderes están perdiendo de vista la Biblia. Están olvidándose de la importancia de la palabra de Dios. Estamos tan ufanados por hacer lindas reuniones y ser relevantes, con buena tecnología, con luces de colores y hacer reuniones divertidas, lo cual obviamente es bueno, que perdemos de vista que lo que tenemos para darle esperanza y guía a la nueva generación son los principios de la palabra de Dios. Por eso es que me da vergüenza también admitir que a veces me encuentro con líderes que el único estudio que conocen es el de grabación. Porque la onda en los últimos años es: quiero grabar un lindo disco, quiero que la banda de alabanza suene bien. Y ya te dije, eso es bueno, no es malo, pero lo más importante es hacer discípulos. Y no podemos hacer discípulos sin enseñarles los principios de la palabra de Dios. Por eso tu generación, mi generación, nuestra demanda de parte de Dios es que aprendamos a encontrarnos con Jesús en su palabra. Que dejemos que Él forme su carácter en nuestro carácter a través de la Biblia, a través de su palabra revelada allí. Claro, yo sé que esto puede sonar un tanto obvio, ¿pero será que es tan obvio? Si es tan obvio, ¿por qué será que nos cuesta tanto acercarnos a la palabra de Dios con la actitud correcta? Yo te voy a confesar, hace algunos años me di cuenta que me estaba acercando a la Biblia solamente para preparar mi próximo sermón, y no para que la Biblia me hable a mí de manera personal. No estaba buscando a Jesús allí, no estaba buscando la vida abundante, estaba buscando justificar mis ideas, lo que quería enseñarle a mis jóvenes. Mis queridos líderes, esa no puede ser nuestra motivación al acercarnos a la Biblia. Si queremos edificar nuestro carácter en Cristo, tenemos que hacer un compromiso de acercarnos a la Biblia con inteligencia. Y no siempre hacemos eso. Por ejemplo, en el pueblo evangélico, espero no ofender a nadie, a veces tenemos la idea de que hay, por ejemplo, una sola traducción de la Biblia que vale y que es buena. ¿Cuál es? La Reina Valera. ¿Que quiénes eran Reina y Valera? 2 monjes católicos sevillanos que querían que el pueblo de Sevilla tuviera la Biblia en su propio idioma. Y el otro problema que tenemos, además de que la Reina Valera es una traducción católica, que simplemente le sacamos los libros apócrifos, es que hemos creído que la única que vale, o la mejor de todas, es la de 1960, porque es la que aprendimos cuando éramos niños. Mis queridos, el lenguaje es un elemento fluido de la cultura. El lenguaje va cambiando. Si ustedes hablan con sus padres y les preguntan de palabras cool de cuando ellos eran adolescentes, se van a dar cuenta que ya no suenan muy cool esas palabras, ¿cierto? Porque el lenguaje es algo fluido, va mutando, va cambiando. Por eso es que es tiempo de utilizar Biblias y traducciones más contemporáneas, con un lenguaje que podamos entender mejor. Porque Dios no es viejo, Él es eterno, mis queridos. Dios no habla en vosotros sois. Fíjense, hablamos en Reina Valera en la iglesia. Los líderes de alabanza, por ejemplo,
No dicen, ¡ay, qué alegría que tengo! O den un grito de alegría. ¿Qué dicen? Un grito de qué nos piden. Grito de júbilo. ¿Quién se levanta a la mañana y dice, oh, qué júbilo tengo hoy? Pero es más espiritual, porque es lenguaje Reina Valera. Y amo la Reina Valera, y los versículos que me sé de memoria son de la traducción 1960. ¿Saben qué? Les estoy hablando de un grupo de líderes. Tenemos que revisar nuestro acercamiento a la Biblia, porque el punto no es aprender historia del pueblo hebreo, el punto es encontrarnos con Jesús y dejar que Dios nos hable de manera personal, y tenemos que hacerlo con las neuronas encendidas. El lenguaje, insisto, va cambiando, y Dios no habla en viejo, Dios no habla en raro. El libro que llamamos Biblia, que es una colección de libros, de hecho la palabra Biblia viene de biblioteca, es justamente un libro que fue escrito, son cartas que fueron escritas en el lenguaje del pueblo, para que todos pudieran entender lo que allí dice. Te estás acercando con inteligencia a la palabra de Dios, es fundamental para allí encontrarte con el Señor y que el Señor edifique tu carácter. Segunda recomendación: tenemos que aprender a sumergirnos en su presencia a través de la oración. Mis queridos, no hay manera de llegar a disfrutar el avivamiento que soñamos para América Latina si no se levanta un ejército de líderes que penetren en la oración. Y claro, yo sé que al decir eso algunos están pensando en algo demasiado místico. Ese es otro de los problemas que tenemos. Hemos convertido a la oración en algo extraño y místico, cuando en realidad es simplemente un diálogo que podemos tener con Dios. Y yo te pregunto, ¿estás dialogando continuamente con Él? ¡Qué tontería perdernos de esa gran oportunidad! Y yo sé, la razón por la que algunos tienen esta idea tan mística de la oración es porque en la iglesia nos hemos acercado a la oración de manera demasiado religiosa. Fíjense como algunos cuando oran se les cambia el tono, por ejemplo. No quiero ofender a nadie, pero tengo que mencionar esto. Algunos están hablando contigo y te dicen, hola José, hola María, qué buena que estuvo la cumbre, ¿cómo festejamos? Pero llega el momento de la oración, dicen, oh Padre, que vengo a tu presencia. Hasta con acento gringo le sale a algunos. ¿Qué es eso? Oh Padre, que vengo a tu presencia. Una vez estaba sentado en mi casa mirando la tele y mi hijita Sofi bajó la escalera y se detiene el primer escalón y me mira. Entonces le pregunté, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, Sofi? No me dice nada. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero su cuerpito estaba como bailando como niña pequeña, y le volví a preguntar, ¿qué pasa, Sofi? ¿Qué querés? No me dijo nada, así que seguí mirando la tele. Pero al minuto me doy cuenta de que ella sigue ahí, le vuelvo a preguntar, ¿qué pasa, Sofi? Esperé que me diga, papi, ¿dónde está mami? Papi, pon una peli, o papi, dame una lechita, algo normal que ella me dijera. Pero no me dijo nada de nuevo, me miraba fijo. Yo la miré sorprendido, seguí mirando la tele. Pero pasó otro minuto y ella seguía ahí, así que le volví a preguntar, ¿qué pasa, Sofía? ¿Qué querés? Y no me dice nada. Y de repente se me ocurre, ¿qué tal si Sofía, en vez de decirme, papi, dame una lechita, papi, ¿dónde está mami? O papi, con una peli que miramos juntos, me dijera, oh Padre, que vengo a tu presencia. Se me ocurrió eso y me asusté. Porque la verdad que si mi hijita hace eso, yo llamo urgente a mi esposa y le digo, mi amor, vamos al psiquiatra, pues Sofi tiene un problema. Y perdone, no quiero ofender a nadie, yo creo que Dios debe pensar lo mismo. Él debe pensar, ¿qué le pasa a este tarado? ¿Por qué me habla así de raro? ¿Qué es eso? ¿Qué onda con eso? Y varias otras mañas que tenemos, síntomas de que hemos convertido la oración en algo religioso y místico en vez de en un diálogo con el Señor. ¿A qué síntomas me refiero? Te menciono dos más. Fíjate cómo algunos cada vez que oran en público siempre quieren mencionar el versículo más difícil de la Biblia. Oh Padre, sí, como dice tu palabra, en Habacuc capítulo 3, versículo 14. ¿Qué será que Dios se olvidó la página? ¿Dónde quedaba? Y una más. Yo escucho a algunos que repiten las mismas palabras una y otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey. Póngale que tengo este diálogo con Jeffrey. Hola Jeffrey, qué bueno conocerte, Jeffrey. Qué bueno que estés ahí, Jeffrey. Qué bien que estás grabando, Jeffrey. Qué bueno, Jeffrey, que hayas venido a la cumbre. Jeffrey. Qué bueno, Jeffrey, que estés en la primera fila y estés aguantando la unción de la saliva. Qué bueno, Jeffrey. Qué bueno, Jeffrey, que estés aquí, Jeffrey. Qué bueno conocerte, Jeffrey. Qué raro hubo mi diálogo con Jeffrey. Número uno, no fue ningún
tiempo, pues Jeffrey no dijo nada, dijo su nombre nada más. Y fíjense que a los niños les decimos, orar es hablar con Dios. Cuidado, no solamente hablar, también tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y ese es el problema de muchos pastores, líderes y cristianos en nuestras iglesias. Se acerca a la oración como si fuera a visitar a un cliente, a pedirle lo que uno quiere, a ver qué onda, si Dios nos escucha, y le soltamos una larga lista de cosas que queremos, y cuando terminamos la lista decimos amén y nos vamos. Yo me imagino que Dios se queda esperando a ver si nos vamos a detener a escucharlo a Él. Amén y nos vamos. Y Dios se queda. Ya. Hay que aprender a hacer silencio en la presencia de Dios. A veces se me acerca alguien y me pregunta, Lucas, siempre contabas que Dios te dijo esto, que Dios te dijo aquello, pero yo siento que Dios a mí no me habla. Y me cuenta una larga historia. Yo pienso cuando me está contando una larga historia, y será porque no te callas. Si no nos callamos la boca, ¿cuándo nos va a hablar Dios? Es un diálogo. Y lo otro raro que hubo, ¿qué fue? Mi diálogo con Jeffrey. Le dije su nombre cada 3 palabras. Yo a veces escucho que oramos y decimos, Señor, venimos a tu casa, Señor, no sabemos qué decirte, Señor, y por eso te llamamos Señor. Una y otra vez la misma frase. Jesús dijo que no oremos como los hipócritas, con palabrerías para impresionar a otros. La oración es una aventura, es un romance, es la oportunidad de hablar con el Dios creador de lo que está en el mar, lo que está en la tierra, lo que está en los cielos, el creador de las galaxias y las megas galaxias, que quiere escucharme a mí, que quiere escucharte a ti, que quiere hablar con nosotros. ¡Wow! Dale a Dios un aplauso fuerte por esa invitación que Él nos hace. ¿Estás disfrutando de la oración? ¿Estás disfrutando de esta invitación que Dios nos hace? ¿Estás invirtiendo tiempo en su presencia, callado la boca, haciendo silencio para que le puedas escuchar? ¿Sabes por qué para mí es tan importante hacer silencio? Porque vivimos en un mundo de ruido, y hay tanto ruido a nuestro alrededor que justamente muchas veces no escuchamos a Dios, porque Él no simplemente habla en el trueno, como a veces creemos los más carismáticos. También habla en el trueno apacible. Hace unos años atrás, un profesor que yo admiraba mucho en el seminario me invitó a orar en su oficina. Y en esta ocasión fui muy emocionado porque yo quería impresionar a ese profesor. Me acuerdo que entramos a su oficina, él se arrodilló en un sillón rojo que tenía, yo me arrodillé a su lado y esperé que él ore, juntó sus manos y puso en posición de oración, pero no empezó, así que pensé, bueno, me toca a mí primero. Y recuerden que yo lo quería impresionar, así que empecé así con tono y todo. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Que de paso así es como oraban en mi denominación. Esa era la frase obligatoria. Después uno podía inventar cualquier otra cosa, pero esa frase siempre la decimos. Y después, como quería quedar bien, empecé con los versículos. Oh Padre, como dice tu palabra en Nahum capítulo 2, versículo 3. Oh Padre, si envía avivamiento a las naciones. Oh Señor, toca. Oh Señor, te pido por los gobernantes de la tierra, el hambre en Libia, ven, avivamiento. Sí, Señor. Oh Padre, sí Padre, saca la vaca, pastar a la plaza, tira la manga, oh Padre. Sí. La verdad es que cuando terminé la oración pensé, me salió el pequeño argentino que todos llevamos adentro, el orgullo. Y pensé, qué buena oración que me tiré, ahora le toca a él. Esperé que él ore, que él orase, pero no oraba, así que lo espié y veo que sí estaba orando, pero en voz baja. Estaba sudando, sonriendo, se nota que está entrometido en la oración. Y yo pensé, soy un pechuga, soy pura carne, oré en voz alta. Y él está orando en voz baja. ¿Qué voy a hacer ahora? Quedarle mal, pero qué estúpido, ¿qué voy a hacer? Después de un ratito así de sorpresa, de sopor y confusión, pensé, bueno, pero él sigue orando y yo tengo que orar, tengo que aprovechar el momento, y ahora arranqué en voz baja. Sí, Padre, qué bueno estar en tu presencia. Oh, sí, Señor, te pido por los gobernantes de la tierra, la Libia, venga avivamiento a las naciones. Oh, sí, Señor, como dice tu palabra. Oh, Padre, sí, Señor. Sí, Señor. Sí.
buenísimo. Sí, sí. Mañana es el partido de fútbol ojalá que gane. Qué pesada que está mi mamá últimamente, que me habrá cocinado esta noche. Bueno, ahí me acuerdo que sí hice una oración, porque me acuerdo que le dije al Señor, la chica que me gusta, qué linda que está, tócala tú, porque si no la toco yo. Gloria, aleluya, dijo un degenerado por acá. Estaba pensando en cualquier cosa. Después de un ratito me dijo, estoy pensando en cualquier cosa. Lo espío a él de nuevo y se nota que está disfrutando el momento, se nota que está en la presencia de Dios. Y yo otra vez pienso, soy un carnal de primera, qué vergüenza, ¿qué hago ahora? No, él está orando, yo tengo que orar de nuevo. Padre nuestro, estás en los cielos, estamos con tus hijos, soy aquí para alabar y orar. Un hombre, Señor, oh sí, Señor, oh Padre, venga, había viento, oh sí, Señor, te dio los gobernantes de la tierra, oh Padre, sí, Señor, como dice tu palabra, oh sí, Señor, tócanos para que vayamos a las naciones, oh sí, Padre, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, me de las rodillas. Mañana tenemos que ganar este partido. Ay, mi mamá, qué pesada que está mi mamá, qué chica que me gusta. Está pensando en cualquier cosa de nuevo. No sé por qué pensaba tanto en mi mamá, pero ¿saben qué? Me empezaron a doler mucho las rodillas. Estaba incómodo. Escuché el timbre del recreo, que quería salir, pero era mi profesor. Pensé, no, ¿cómo me voy a ir? Me va a desaprobar, voy a quedar mal, tengo que quedarme acá, ¿qué hago? Pero ya oré, ya dije todas las frases que escuché en todos los congresos cristianos. ¿Qué digo ahora? Los versículos que me sé de memoria ya los dije todos. ¿Qué hago? No tengo que orar, soy un carnal. Oh Padre, venga a tu presencia. Oh sí, Señor, te pido por avivamiento de mi vida. Oh sí, Padre. Sí, Padre. Sí, el partido de fútbol me tiene distraído. Mi mamá, ¿qué habrá cocinado mi mamá? Pero ya me estaba enojando. Así que después de un rato dejé de pensar en mi mamá y empecé a pensar en la mamá de este profesor. Pero no me podía ir. ¿Qué hago? Y ahí me quedé enojado, frustrado. Y primero sentí un gran silencio y empecé a hacer algo de lo que había escuchado pero nunca había practicado. Empecé a meditar. ¿Qué es meditar? Considerar una verdad con inteligencia hasta que esa verdad nos dice algo personal. Y me acuerdo que pensé, Dios es fiel. Y me pregunté, ¿por qué lo canto? ¿Por qué lo digo? Siempre enseño que Dios es fiel, pero ¿cuándo fue fiel conmigo? Y ahí me quedé. Y primero les confieso, hubo un gran silencio. ¿Cuándo Dios fue fiel conmigo? Y ahí sí se abstrayó mi mente. Y después de un rato de silencio empezaron a venir respuestas. ¿Y saben qué? No sé ni cómo, pero después de unos minutos, por primera vez en mi vida, mi oración dejó de ser un monólogo y empezó a ser un diálogo. Y de hecho me acuerdo hasta hoy, como si fuera hoy, lo que el Señor me dijo, o me preguntó, mejor dicho, en aquella ocasión. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, Lucas, si yo no te dejara cumplir tus sueños ministeriales, si yo no te dejara hacer todo eso que dices que quieres hacer para mí, ¿me amarías igual? Y todavía estoy tratando de responderle. Porque cuando Dios nos habla, algo cambia en nosotros. Una de las ideas más tontas que tenemos respecto a la oración es que la oración se trata de cambiarle a Dios su opinión. Dios ya lo sabe todo, su opinión es perfecta y no cambia. ¿Alguien que me diga amén a eso? Por eso es que la oración lo que logra es cambiar mi opinión y ajustarla a la opinión de Él. Yo soy el que cambio la oración y no Dios. No se trata de torcerle el brazo, se trata de disfrutar de su presencia y ser llenos del Espíritu Santo. Mis queridos líderes, si no somos líderes llenos del Espíritu Santo en este tiempo de la historia, tarde o temprano nuestros jóvenes lo van a notar y se van a ir. Y cuidado, porque yo no estoy hablando de perfección, sí estoy hablando, como dijo Marcos, de excelencia. La diferencia está en que el excelente hace su mejor intento. La perfección es negocio de Dios. Nosotros no vamos a equivocar, vamos a cometer errores. De hecho, hasta que no llegues a la gloria, siempre vas a luchar con el pecado.
Una de las críticas número uno que tiene el mundo respecto a los líderes cristianos es que nos acusan de ser hipócritas. ¿Y saben qué es lo que me enoja de eso? Tienen razón. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando como que los pecadores están en otro lado, nunca están en la iglesia. Yo veo, los predicadores muchas veces señalamos hacia afuera cuando hablamos de los pecadores. ¡Porque los pecadores! Los pecadores estamos aquí, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos diferencia del mundo? ¿Que no pecamos? Lo que nos diferencia del mundo es la gracia de Cristo, es el regalo de la cruz. Ahora que hemos conocido su gracia, intentamos no pecar, pero no que ya lo hayamos logrado. Nos equivocamos, luchamos con el pecado, claro que sí, no por temor, sino por amor, por agradecimiento a la gracia de Dios. Y por eso sabemos que necesitamos disfrutar de su presencia, necesitamos dialogar con Él para que Él cambie nuestro interior. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y el último principio, mis queridos, para irnos seguros de que vamos a hacer un trabajo mejor. ¿Saben cuál es? Muy simple. Saber que contamos unos con otros. Escúchame bien lo siguiente. Uno de los errores del cristianismo de las últimas décadas, y de hecho, ¿qué error? Yo creo que es un pecado más que un error, es el individualismo. Dios creó la individualidad, pero no el individualismo. Fue Satanás el que inventó esa versión de la individualidad. Dios nos hizo especiales y únicos, eso es cierto. Pero cuidado con que tu vida cristiana solamente tenga que ver contigo. Para crecer en tu vida espiritual, yo necesito a otras personas, tú necesitas a otras personas. Por eso cuando hacemos las cumbres, cuando las diseñamos, estamos siempre pensando en cómo lograr que todos aquí nos hagamos más amigos, nos hagamos más cercanos y aquí haya un clima de camaradería, de amistad y de comunión. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Proverbios 15, 22, a ver si lo tienen por ahí, dice algo fabuloso. Miren este versículo. ¿Lo tenemos? Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Hace un tiempito atrás me di cuenta de algo fabuloso. ¿Saben quién es la persona en la Biblia que más recomienda buscar consejo? Salomón. ¿Salomón no se supone que era el más sabio de todos? ¿Cómo es que el más sabio de todos es el que más recomienda pedir consejo? Justamente porque era sabio. A veces tenemos la idea contraria. Pensamos, el más sabio se lo sabe todo, no necesita la opinión de nadie. Eso es ridículo. El más sabio es el que cuando toma decisiones busca el consejo de personas sabias también. Querido líder, querida líder, sal de esta cumbre dispuesto y decidida a buscar amistades que te acompañen en tu vida de fe. Todos y cada uno de nosotros necesitamos a quién, escucha esto, aún confesarle nuestras debilidades y nuestros pecados para no luchar contra esos pecados a solas. Te lo digo bien claro. Algunos de ustedes han escuchado cosas muy hermosas este fin de semana y se van animados, pero esta semana van a tener luchas como las que tuviste la semana anterior. Y muchos de ustedes van a notar sus debilidades y pecados. Y van a pensar, ay, qué lástima, fui al evento y estuve con estos líderes, escuché a tal predicador y la clave hubiera sido que me ore para que se solucionen mis pecados. Que alguien te ore no soluciona tus pecados, desde una plataforma sobre todo, sino que confieses tus debilidades y pecados. Dicho más simple, hay muchos aquí que están luchando en pecado. ¿Saben por qué? Porque nunca los confesaron. Porque nunca te sacaste la careta y fuiste a algunos amigos y les dijiste, hey, yo tengo estas tentaciones, yo tengo estas debilidades, yo tengo estos pecados y necesito ayuda. Y esa es la manera, abrazando el cuerpo de Cristo, ayudándonos, como recomienda el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Yo sé que la iglesia ecuatoriana necesita unidad. Y no digo eso en particular respecto al Ecuador, sino a toda América Latina. En toda América Latina tenemos demasiadas divisiones, demasiadas contiendas, demasiado individualismo. Y por eso esta es la generación que va a cambiar esa historia. Que va a admitir que todos y cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios, y que también necesitamos notar esa gracia en la vida de otras personas. Ponete de pie conmigo. Qué increíble, Castillo.